Gracias por el comentario, Josep. Bueno, recordar un poco lo que vimos la semana pasada, que es cómo analizar un sistema eléctrico con varios transformadores, ¿no? En donde tenemos varias secciones, cada sección operando a una tensión distinta, operando a una tensión de referencia distinta. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo tenemos dos transformadores, uno que pasa de 13 kilovoltios a 132 y otro que pasa de ciento y pico, ¿no? 138 a 69. Esas son sus ganancias. Esta ratio no es más que la ganancia de la ratio de tensiones, la división de tensiones. ¿Cuál es la tensión en 2 en relación a la tensión en 3? Sería 138 entre 69. Esa minúscula que sale en las transparencias de apuntes se refiere a esta división. Cada transformador también tiene una determinada reactancia inductiva, un 8% en relación a estos valores base. Ya habíamos hablado un poco de cómo se gestionaban todos esos valores base, pues para acabar teniendo un solo circuito, pues eso, un solo circuito de una sola malla en este caso. ¿Qué más? Tenemos impedancias. Impedancias de línea. Podríamos tener una impedancia del generador, aquí no me la pone. Impedancias de carga, esta Z. Se refiere a una carga en estrella de valor 300 ohmios cada fase. Y si aquí me preguntaba cuáles son las corrientes en cada uno de los tres tramos, cuál es la tensión de aquella tensión en la carga Z y cuál es la potencia disipada ahí. Y hacer el análisis, por supuesto, en sistemas por unidad. Entonces, de lo que se trata es de seguir una serie de pasos de forma automática, sin pensar demasiado. Esto está pensado para analizar un circuito con transformadores sin pensar mucho, hacerlo de forma muy automatizada. Primero, elegimos distintos valores o dos valores al azar, en principio, de lo que es el sistema. Primero, una potencia trifásica común, 10 megavoltamperios. Una vez fijada esta potencia trifásica, por ejemplo, ya queda fijada la potencia monofásica, que sería 10 tercios. Base, esta sub B se refiere a base. Es decir, toda esta sub B que vemos por aquí son valores de referencia, que son valores de referencia reales relacionados con el módulo de los fasores que yo pueda tener por ahí, de tensión, de corriente. También las impedancias bases serán valores reales, no serán valores complejos. Son valores reales de referencia para, por ejemplo, los módulos de impedancia, esta cita base. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer para resolver esto? Pues primero, fijo una potencia base para todo. ¿Cuál? La que queramos. Pero se recomienda utilizar alguno de los valores nominales de los transformadores. O el T1, que son 5 megavoltamperios, o el T2, que son 10 megavoltamperios. Si yo elijo el T2, pues también escojo las tensiones base en cada sección como aquellos que me indican el valor nominal. Esto me lo encontraría en la plaquita de características del transformador, ¿no? En caso de que yo lo pudiera ver físicamente. Entonces, para la sección 2 le voy a poner una tensión base de referencia de 138 kilovoltios. Para la sección 3 le voy a poner una tensión de referencia de 69 kilovoltios. ¿Por qué? Porque son los valores nominales. Son los valores nominales. Por tanto, yo al azar elijo un valor de potencia base y un valor de tensión base en una sección y la potencia base en todas las secciones.
Una vez que la tensión base en una de las secciones está elegida, aquí he cogido la sección 2 y le he dado 138, pues ya todas las otras secciones, en este caso hay dos secciones adicionales, que es la tercera y la primera, pues ya quedan definidas porque se referenciarán a la sección 2 en función de la ganancia concreta que hay. Por ejemplo, puesto que hay una ganancia de 138 a 69 entre la segunda y tercera sección, y como he elegido ese 138 para la segunda sección, pues la tercera tendrá una tensión base de 69 kilovoltios. ¿eh? Y eso se refiere a las tensiones base entre línea y línea, tensiones de línea. ¿eh? También tendríamos unas tensiones base en la sección 1, en la sección 3 y en la sección 4, perdón, y en la sección 2, tendría tres tensiones base entre fase y neutro, que serían estos tres valores, 138 K, 13,8 y 69 kilovoltios, divididos cada uno por raíz de 3, me daría las tensiones fase neutro. Siempre suponiendo que está todo equilibrado. Aquí no hay sistema desequilibrado para aplicar este método. Y luego los modelos de transformador que estamos utilizando son modelos ideales para poder aplicar este método que os comento, el método de sistemas por unidad. Vale, pues ya tengo que elegida la potencia trifásica, también la monofásica, aunque aquí no está puesta, que es 10 tercios. También hemos elegido las tres tensiones base. Basta elegir una y ya caen las otras por la ganancia de los concreta de los transformadores que hay dos, por tanto, elijo esta, 138, y si hubiese puesto 132, ¿no? Porque lo hubiese elegido así, pues aquí tendría 13,2 en lugar de 13,8 y aquí tendría pues otro valor, ¿no? Yo qué sé, 70 y pico, ¿no? o lo que fuese. ¿Ok? Vale, una vez que ya he definido tensiones base, sigo derivando valores base. Los únicos que están a mi arbitrio, a mi libre elección, son la potencia global y la tensión de una de las zonas. Son las dos selecciones arbitrarias. Todo lo demás ya cae un poco por las relaciones que han de guardar. Relaciones de ganancia por las reglas de la transformación o los valores de impedancia base, que serían aplicar esta expresión de aquí. Tensiones entre líneas al cuadrado dividido por potencia trifásica. Y tendríamos las tres impedancias en cada tramo. También tendríamos corrientes base, que aquí no sé cómo si lo ponemos. Bueno, las corrientes base se calculan mediante esta expresión. Podemos coger esta si tenemos la tensión fase neutro, que es la tensión línea-línea entre raíz de 3, y la potencia monofásica, que es la potencia trifásica entre 3. Podemos utilizar esta expresión o podemos utilizar esta expresión de aquí para las corrientes base en cada zona. Las impedancias base, pues la expresión que os he comentado. Podéis utilizar la que os he comentado, que es esta, tensión de línea base al cuadrado dividido por potencia trifásica, o también podéis utilizar la misma expresión, pero para tensión fase neutro cuadrado dividido por potencia monofásica. Ojo, no liarse y mezclar, no utilizar tensión entre línea y línea cuadrado dividido por potencia monofásica o tensión entre fase y neutro cuadrado entre potencia trifásica. No me mezcléis eso. Tendréis que utilizar uno de estos dos. Os dará el mismo valor, pero no me lo mezcléis.
Las tensiones por unidad, las tensiones de referencia, serán igual a las tensiones nominales dividido por las tensiones base. En el caso de los valores por unidad, las tensiones de línea y las tensiones de fase son el mismo valor. Una de las ventajas del pasar a valores por unidad es que cuando yo analice el circuito, no hablaré de tensión de línea y tensión de fase porque son el mismo valor. Recordad que todo se normaliza a unos valores de referencia que son estos valores base, que son los primeros que calculamos. Entonces, seguimos un poco con el esquema. Hemos elegido la potencia de referencia, hemos elegido una tensión en una de las secciones, hemos derivado las tensiones base en el resto de las secciones. Recordad, todo esto que tiene una B mayúscula de subíndice son valores reales, no son fasores, no son números complejos, son valores reales de referencia para reescalar los valores reales a los valores por unidad, simplemente. Calculo las impedancias base con esta expresión de aquí y las impedancias base y calculamos también las corrientes base. En el caso de los transformadores, ya me vienen en la información cuál es el valor por unidad de las reactancias, 0,1 y 0,08. Por tanto, ponemos 0,08 para el segundo transformador porque es directamente el valor o el transformador que he utilizado para hacer la primera selección. Para hacer la primera selección de potencia trifásica y de tensiones base, he cogido los valores de T2. Aquí pone T1, pero es una errata, tiene que poner un 2. Pues aquí he cogido 138, 69, 10 megavoltamperios como referencia. Entonces, como ya he cogido estos valores de referencia, el valor de reactancia nominal que me viene aquí en la plaquita del transformador ya bien me viene por unidad en referencia a esta base, por tanto 0,08, no hay ningún problema. ¿Cuál es la reactancia? 0,08. ¿Cuál es la impedancia de ese transformador T2? 0,08J, no, que es una impedancia reactiva pura. T2 sería lo mismo, pero como me han cambiado la historia, ya no tengo los mismos valores base de referencia. Este 0 de 1 se refiere a otro valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger este 0,1, multiplicarlo por el valor de impedancia base que se deriva de esta expresión de aquí y luego dividirlo por la impedancia base de esta expresión de aquí. Y ya lo tendré expresado. Y esto viene en estas líneas. Aquí el valor nominal en relación a los valores de referencia base del transformador 1, lo multiplico por la tensión base, por la impedancia base del transformador 1 y lo divido por la impedancia base que se derivan de los valores de referencia del transformador 2 y me da un valor, 0,18. Por tanto, no es 0,1, es 0,18. 0,18J será la impedancia inductiva del transformador 1. ¿Qué más? Tengo un generador de 13,2 kilovoltios. Pues lo divido, 13,2 de línea. En este caso, el valor que me da en el enunciado del generador son 13,2 kilovoltios entre líneas, no entre fase y neutro. Si fuese entre fase y neutro, tendría que multiplicar por un factor raíz de 3 si quisiera saber la de línea. Entonces, como ya es de línea, ya puedo dividir este valor por la tensión base entre líneas de la sección 1, que hemos quedado que la tensión base entre líneas de la sección 1 son 13,8. Pues 13,2 dividido por 13,8 me darán, ¿no?, 0,96 valores por unidad de esa fuente de tensión.
Lo mismo para las impedancias. ¿Eh? Tenemos esa tensión por unidad, ese primer transformador, que es ese 0,18, el segundo transformador, que es 0,08J. Entre medias tengo la impedancia de línea, una impedancia de línea que es la que me daban, la que me proporcionaban, dividido por Z2 base. ¿Eh? Yo tengo un Z2 base, lo tendré por aquí, Z2 base son 1904, pues tengo que dividir, perdón por el baile de transparencias, tengo que coger la impedancia de línea, 10 más 100J, dividirlo por la impedancia base de la sección 2, 10 más 10J, dividido por 1904. Y tendré como resultado esto. La impedancia de carga, en este caso la impedancia de carga que me dan, que está en la sección 3, que es esta Z de aquí, vale 300 ohmios, pues tengo que dividir 300 ohmios por Z3 base, que es 476. 300 entre 476 tenemos 0,63. Por lo tanto, 0,63, 0,08J, 0,183J, la impedancia de línea base que fuese, la tensión de 0,90 y pico. ¿Eh? Tenemos una malla, resolvemos, calculamos la tensión en la carga. Otra cosa, si hemos elegido, que es lo que os recomiendo, si hemos elegido los valores de tensión de referencia y el valor de potencia referenciados a los valores nominales de un transformador, si hemos cogido estos valores nominales, entonces los números que me van a ir saliendo son cercanos a 1. ¿Eh? Es decir, fijaos, la tensión generada es 0,96, cercano a 1, por ahí. Aquí resuelvo este circuito y me sale una corriente de 1,34. La tensión en la carga, que la puedo sacar por divisor de tensión, ¿no? O simplemente aplicando Z por I, me sale 0,84 el valor del módulo. Es decir, siempre son valores más o menos cercanos a 1. Potencia de la carga, ¿cuál es la potencia de la carga? Pues la misma expresión que de toda la vida. Tensión por conjugado de corriente. Hago este valor, calculo esta expresión. En este caso me da puramente real, porque corriente y carga, fijaos que tienen el mismo ángulo, por tanto, solo voy a tener potencia activa, no tengo potencia reactiva, entonces me da un número real, 1,14. Fijaos que estos valores se asemejan mucho al 1. Entonces, esto ha de ser la pauta si he hecho esa elección inicial, que en principio es arbitraria, pero que le he cogido de referencia lo que me venía en la práctica del T2. ¿Eh? En ese caso, los valores que me van a ir saliendo son del orden de 1. ¿Por qué digo eso? Pues porque si me da una corriente de 500, pues escámate. Escámate porque no es muy... No está en la línea de lo que de lo que va a tener que salir en caso de que yo haya hecho una elección como la que os he comentado. ¿Eh? Entonces, eso me puede revelar dónde tengo errores. Si en lugar de una tensión de carga de 0,8 me hubiera salido 849, y pongo aquí 849, un campeón, 849. Bueno, pensad que esto es valores por unidad, a lo mejor hay un factor 100 que ahí me ha fallado. A lo mejor en la calculadora es que me he equivocado en la calculadora, vale. Hay métodos para debugar los errores que yo puedo hacer cuando le estoy dando a la calculadora. ¿Vale? En este caso, el método es que mis números no se me vayan muy allí de valores cercanos a 1. No que sean 1, sino que sean cercanos o del orden. Me puede salir un 5 o un 3.
Lo que me puedo escamar es que me salga un 500 o un 100, por decirlo de alguna forma. Eso sí, si elegimos unos valores iniciales de referencia en lugar de 10 millones de potencia base, elijo una potencia base igual a 1, pues entonces ya no seguirá ese esquema de valores cercanos a la unidad. Entonces ya, y elijo una tensión base de la sección 2, yo qué sé, de 1 voltio, que podría elegirlo y matemáticamente me saldría valores correctos, reales, finales. Pero ya los valores por unidad ya no serían cercanos a 1. Resumiendo, elegid como valores de referencia los valores de un transformador. Una vez que ya tengo los valores referenciados, los valores por unidad, al multiplicarlos por valores base tendré los valores reales. Por ejemplo, corriente por unidad de 1,34, al multiplicarlo por la corriente base en la primera, segunda y tercera sección, pues tendré los valores reales de corriente en la primera, segunda y tercera sección. Que aquí, como comentamos la semana pasada, aquí hemos puesto los módulos. Las fases pues sería la misma, menos 26,4 para estas tres corrientes. ¿Cómo calculo la corriente por unidad? Pues con esta expresión, ¿no? Los tenemos por aquí. Perdón por el valor de transparencia. Este valor de potencia minifásica entre tensión de fase o potencia trifásica entre tensión entre línea y línea y este factor de raíz de 3 que se cuela y que lo tengo que utilizar, ¿vale? Para calcular las corrientes base. Tensión en la carga. Pues la tensión que yo he obtenido por unidad de carga, que es 0,849, ¿no? 0,849 es mi respuesta a la tensión por unidad en la impedancia de carga. Pues esto lo he de multiplicar por U3 base entre línea y línea. Ay, perdón. Que era 69K y me da pues 58 kilovoltios. Eso es lo que tendré aquí. ¿Ok? Más o menos queda claro. Bueno, pues en este caso, y ya engarzando con el descanso, y si os parece, dejamos media horita para que os lo planteéis hasta las 10:15. Os dejo este problema propuesto. Tenemos una carga monofásica, esta Z, esta de aquí, de 1,4 más J87 más J087 ohmios, que está conectado a T1. Y estas son las características de T1. ¿A cuál de los dos bornes? Al de menor tensión. El 380 está en la parte derecha, el 3500 está en la parte izquierda. Aquí tenemos la alta tensión. Reactancia, 3,5% de reactancia inductiva en relación a estos valores base para T1. A su vez, el lado de mayor tensión de T1, este de aquí, se conecta a la línea de conexión, cuya impedancia es de 3J. Por tanto, aquí 3J, impedancia de línea, entre transformadores. Dicha impedancia se conecta al lado de mayor tensión de un segundo transformador monofásico de 2 devanados, T2, este de aquí. Con las mismas características que el anterior. Mira qué bien. Hemos podido comprar dos transformadores a la misma empresa, son los mismos, las mismas características, por tanto, la misma placa de características. No tenemos que hacer conversiones.
¿Eso qué quiere decir? Pues que este tendrá una impedancia de 0,035J y este tendrá una impedancia intrínseca de 0,035J cuando tengamos que plantear el circuito en sistemas por unidad. ¿Vale? Y esto se conecta a una tensión. Cuando no te dicen nada, normalmente se supone que te están hablando de entre líneas. Si no te dicen nada, es entre líneas. Por lo tanto, aquí tendré una tensión entre líneas de 200 voltios, generada pues, por un generador trifásico. Aunque este esquema es unifilar, con un solo hilo, se está refiriendo a que esto es un sistema trifásico. Aquí, en realidad, tendríamos pues, un generador trifásico del cual salen tres cables para pasar a alta tensión, transmitirla y luego bajarla a la tensión que ha de consumir esta carga. Pero son tres hilos. A esta forma de dibujar el circuito se le llama esquema unifilar, como si hubiera un solo hilo. En realidad no hay uno, hay tres, pero bueno, es la forma de representación. ¿Vale? Por lo tanto, generación de 220 voltios entre línea y línea. La pregunta es, bueno, me hacen una serie de preguntas, como mínimo a ver si llegamos de aquí media hora a cuál es el valor de intensidad que circula por la carga monofásica. ¿Cuál es la corriente aquí en la carga monofásica? ¿Ok? Os desactivo. Voy a dejar de grabar para no hacer muy extenso. A ver, hay una pregunta. Dice, podemos hacer una pausa. Os desactivo ahora la pantalla y os la vuelvo a activar, que voy a quitar la grabación y nos vemos en media hora. Bueno, ¿cómo lo lleváis? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Por ejemplo, me podéis comentar qué módulo tenéis de corriente, por ejemplo. De corriente en la impedancia. Unos minutos más. Damos unos minutos más y lo miramos a unos 5 minutos. Venga, hay 15. Recuerdo, este es el enunciado. La idea o lo que os pregunto no son todas estas preguntas que hago, simplemente la primera. ¿Cuál es la corriente en la impedancia de carga? Utilizando el método de valores por unidad. ¿Cuál es la corriente? Basta que me digáis el módulo de esa corriente para hacer fácil el que me transmitáis vuestros resultados. ¿Cuál es el módulo de la corriente que tenemos en la impedancia Z? Si me lo podéis mirar. 5 minutos más y resolvemos. En el momento en que tengáis alguna solución,
Me la escribís por chat, el número de ese valor de módulo del fasor de corriente real, el corriente real, no el de por unidad, que tenemos en la carga, en este señor, en esta carga de 1,4 más 0,87J, ¿no? Eso sería el valor de carga. ¿Cuál es el valor de corriente ahí? En 5 minutos resolvemos. Si me lo vais, si tenéis algún resultado, ponedlo por chat, ¿eh? Ese valor de módulo.
Bueno, si os parece, pasamos, os comento cómo se realiza. Comenta Luis que le da 72,93 amperios. Creo que sí que va por ahí el número. Vamos a ello. Bueno, lo que he hecho es primero elegir la potencia base. Que, bueno, no sé si lo veis. A ver si lo tengo compartido todo o no. Bueno, primero, lo primero de todo es elegir la potencia base. He puesto 80 por 10 elevado a 3, 80 kilovoltiamperios, por tanto ese base igual 80.000. Tensiones base, como los dos transformadores son iguales, pues cojo las referencias que me da la placa de los transformadores, es decir, 380 para la primera sección, 3.500 para la segunda y 380 aquí en el R he puesto un vector que son las tres secciones. 380, 3.500, 380. Vale. A partir de ahí calculamos impedancias base, aplicando la expresión esta. ¿Cuál es la tensión base entre líneas en cada sección dividido por la impedancia base? ¿No? Pues ejecutamos. Y eso me da pues una serie de valores para las tres secciones. 1,8 ohmios, 153, 1,8. Corrientes base, la expresión que os he comentado, la expresión esta que os he comentado por aquí, esta corriente base, he cogido S dividido por U raíz de 3. S dividido por V raíz de 3. También hubiera podido coger S monofásico dividido por tensión entre fase y neutro, pero bueno, es lo mismo, porque esto dividido por 3 y esta multiplicada por raíz, perdón, y esta multiplicada por raíz de 3, pues me da ese valor. Dividida por raíz de 3. Entonces tenemos esa corriente base. ¿Qué más? Calculamos las impedancias de referencia, por ejemplo, la de esta 3i, que es la de línea, la dividimos por la impedancia base de la segunda sección. La de carga la dividimos por la impedancia base de la tercera sección. Y esto ya son los valores por unidad, Z1, ZC. La tensión del generador lo dividimos por la tensión de base de la primera sección, 220 entre 380. La corriente por unidad no será más que la tensión generada dividido por la suma de las impedancias que tenemos. Las dos impedancias de los dos transformadores, que son 3,5%, por tanto 0,035J por 2, porque hay dos transformadores. La impedancia de línea, que es Z1, y la impedancia de carga, que está normalizada a ZB3, ¿no? Que es esta, lo que me daba. Por tanto, lo ejecutamos, tenemos un valor por unidad de corriente de 0,48 menos 0,35, por tanto, fijaros, ¿no? El valor absoluto de IPU es del orden 0,6, bueno, del orden cercano a la unidad. Corriente de carga la multiplicamos por la base 3. Me da este valor, que el valor absoluto es 73. Ok. ¿Alguna pregunta?
¿No? Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí y nos vemos, en este caso ya directamente ya sería el examen. ¿Eh? Gracias por vuestra atención. Ya está hasta el día 26, si no voy mal.